Bueno, hoy día tenemos un día muy especial, algo muy especial para compartir con ustedes, hablando acerca de Cristo Jesús. Él es el centro de esta semana. Todos en el mundo, de alguna forma, en mayor o menor grado, están pensando en Jesús. Y bueno, durante la estación de Semana Santa, la gente está más propensa a escuchar algo acerca de Dios. Están dispuestos a ver algún video, a escuchar algún mensaje cristiano. Hay obras teatrales y hay una serie de cosas que son producidas en este tiempo. Pero si supiesen que detrás de las múltiples formas en que esto se celebra está escondida la verdad que los puede hacer libres, prestarían aún mayor atención. Y la verdad es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él nos da a todos nosotros múltiples oportunidades, ventanas de oportunidad para poder escucharle y oír acerca de su amor a favor de la humanidad. Así que esas ventanas de oportunidad no tienen que ser pasadas por alto ni perdidas de vista. Sin embargo, hay muchos que las desechan, cierran su corazón y no toman en cuenta lo que Dios hizo al enviar a Jesús, que es el hecho más importante de toda la historia de la humanidad. Y bueno, la humanidad ciega espiritualmente, la humanidad perdida, ignora que tiene una deuda por su pecado. Y no solamente ignoran el problema en el cual están, Satanás también se ha encargado de ocultarles a ellos el remedio o solución para dicho problema, el cual ya fue provisto por Dios. Así que quiero empezar hoy día con una escritura en el libro de Hebreos. Hay un principio que la palabra de Dios nos enseña aquí en Hebreos 9:22, donde se nos dice que de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay remisión, lo cual significa que el principio activo, vital y eficaz para la remisión o el perdón del pecado es la sangre de Cristo en este caso. No, la sangre de Cristo, por supuesto, echa a un costado todos los planes, todos los esfuerzos humanos para tratar de conseguir el perdón. Y como podemos ver aquí, el autor del libro de Hebreos, el cual yo creo que fue el apóstol Pablo, está señalando el problema universal del pecado, pero al mismo tiempo está señalando la solución al mismo. Y aquí se está apuntando a un sacrificio. Aquí se está hablando de lo que se conoce como el principio de la sustitución. Esto es el inocente muriendo por los culpables. Cuando nosotros abrimos el libro de Hebreos, nos vamos a encontrar con una tremenda realidad, una tremenda presentación que es obvia, que es evidente desde el primer vistazo del libro. Es que Jesús es mejor. Y este argumento es construido por el escritor en base a una serie de comparaciones explícitamente expresadas. Este libro fue escrito alrededor del año 60, un poco antes del año 68, después de Cristo. Y lo que estaba pasando, y este libro es respuesta a algo que estaba ocurriendo con respecto a la iglesia en Jerusalén, los creyentes en la iglesia en Jerusalén estaban experimentando muchas presiones. Estaban experimentando presión de parte de los líderes religiosos. También la economía no estaba nada buena en aquellos días. Y no solamente eso, también la presión de parte de sus familiares que no habían recibido a Cristo, que habían permanecido en el judaísmo. Entonces, estos cristianos judíos en Jerusalén estaban siendo fuertemente tentados a abandonar a Jesús como el Mesías y al volver al judaísmo, abandonar el cristianismo, volver al templo, dejar la iglesia y otra vez volver a ese tipo de sacrificios de animales. Entonces, el autor de Hebreos les está diciendo, no, la opción que ustedes escogieron, es decir, Jesús y el cristianismo, era la mejor. Les dijo que ellos habían escogido creer lo correcto, pero que al mismo tiempo también debían escoger permanecer en ello. Y por eso las epístolas nos hablan tanto acerca de la permanencia en Jesús. Ahora, todos nosotros podemos escoger a quién seguir. Tú y yo tenemos una opción. La pregunta es si estamos eligiendo la mejor opción. Porque no hay que apuntar bajo, hay que apuntar por lo alto, sobre todo si se trata de asuntos espirituales y que tienen que ver con la eternidad. Entonces, en el caso de ellos, si ya habían escogido la mejor opción, ¿por qué ahora se volvían atrás y retrocedían espiritualmente y querían escoger la antigua e inferior opción? Entonces, conforme leemos en el libro de Hebreos,
en base al argumento que Pablo está construyendo, les dice que no sean tardos para oír, que consideren que hay una serie de advertencias. ¿Por qué? Porque volver al templo y empezar a ofrecer otra vez sacrificios de animales significaba que la sangre de Jesús era inmunda. Implicaba pisotear la sangre de Cristo. Implicaba rechazar a Jesús como el Mesías y el Salvador. Y ese, rechazar a Cristo, es un pecado imperdonable. Entonces el libro está lleno de advertencias. Ahora, Hebreos es maravilloso. Los que ustedes alguna vez han estudiado acerca de algo de Cristología. Cristología es el estudio de la persona y la obra de Cristo. Hebreos es uno de los mejores libros para conseguir el mejor material de verdad, porque es una presentación única de la persona de Cristo. Y la constante que encontramos ahí una y otra vez en cada capítulo es que Jesús es mejor. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el mejor? Jesús es mejor. Las comparaciones están ahí puestas claramente. Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento, inclusive mejor que Melquisedec, mejor que Abraham, que Aarón. Su sacrificio es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y Jesús es mejor que los héroes de la fe que aparecen en esa larga lista en Hebreos el capítulo 11. Entonces Jesús vino con un mejor mensaje. Vino con el Evangelio, con una buena noticia. Jesús vino como el mejor mensajero, como el mejor comunicador. Él fue el mejor mensajero que los profetas del Antiguo Testamento. Fue mejor mensajero y ministro que los ángeles de Dios. Jesús fue mejor que Moisés. Fue el mejor sacerdote, es el mejor mediador, el suyo, el nuevo, es su mejor pacto. Tiene en la actualidad un mejor ministerio, su sangre es inigualable, es la mejor. El sacrificio de Jesús es el mejor, el templo celestial es mejor que el terrenal y las promesas que forman parte de este nuevo pacto son mejores. Hebreos nos muestra sistemáticamente la persona y la obra de Cristo. Quiero presentarles 8 hechos acerca de Jesús. En primer lugar, Jesús es el mensajero o vocero que vino de parte de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¡Wow! El mejor mensajero, el mejor comunicador, el mejor vocero de parte de Dios. Jesús, en segundo lugar, es heredero de todas las cosas. En tercer lugar, es el creador de las dispensaciones. En cuarto lugar, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. En quinto lugar, Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. En sexto lugar, Jesús es el sustentador del universo. Aquel que creó el universo con la palabra de su poder, lo sostiene, lo sustenta. También, número 7, Jesús es el salvador del mundo, siendo nuestro sacrificio. Y lo último, podemos ver cómo Jesús ascendió y fue exaltado como la majestad en las alturas. Como les dije, el argumento de la superioridad de Jesús se puede ver a lo largo de toda la epístola. Vamos a ver algunos pasajes para ver lo que señala. Hebreos 8 del 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que estamos diciendo, de lo que venimos diciendo, es que tenemos. No está hablando de ausencia. Está hablando acerca de una presencia y que nos pertenece. Tenemos tal sumo sacerdote. ¡Wow! Acá hay un punto de quiebre. Acá hay un gran contraste entre aquellos del Antiguo Testamento, los cuales no eran singulares, pero acá tenemos disponible tal sumo sacerdote. Y la verdad es que es una gran pérdida si nosotros como cristianos pasamos por alto o perdemos de vista los beneficios de nuestra relación con Jesucristo como nuestro sumo sacerdote en su oficio, en su ministerio celestial, como nuestro pastor, como nuestro mediador, como nuestro intercesor, como nuestro abogado. No podemos dejar de recibir de su ministerio actual, el cual ha estado ejecutando por ya unos 2000 años. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Es cierto, Jesús tuvo un ministerio terrenal por 3 años y medio aproximadamente, pero ahora tiene un ministerio celestial a la diestra del Padre, que ya lleva unos 2000 años, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo o templo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido
¿Para qué? El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Como ya hablé acerca del problema universal del pecado, el pecado separaba al hombre de Dios, entonces tenía que existir un sistema. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía era, y fue constituido, fue puesto por Dios para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando acerca de Jesús. Entonces Jesús no solamente fue mejor comunicador o mensajero que los ángeles y que los profetas. Jesús no solamente fue mejor constructor que Moisés. Jesús no solo fue mejor sumo sacerdote que Aarón. Jesús también es el mejor de todos los sacrificios históricos. La Biblia claramente nos enseña que hubo un sistema que fue establecido por Dios a través del cual el pueblo se acercaba a Dios para tratar con ese problema del pecado. No hay algo que se conoce como el pecado original. Muchos ignoran esta realidad. Adán, lamentablemente, y ustedes saben, Adán es la cabeza de la raza humana caída. Él es el primogenitor de la raza humana. Todos nosotros estuvimos en Adán cuando Adán fue creado. Pero Adán, lamentablemente, nuestro representante, cometió un grave error. Él tomó una decisión. Y en este caso, en medio del huerto del Edén había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol era la mejor opción. El otro árbol era la peor. Lamentablemente escogió mal. Y uno dirá, ¿por qué tengo que yo pagar los platos rotos por lo que alguien hizo? No tuvimos opción. No tuvimos opción en esa época. Entonces, él cometió ese pecado, desobedeció lo que Dios había establecido, desobedeció a Dios. Y él obedeció al diablo, es decir, desobedeció al mejor y obedeció al peor. Escogió comer del peor árbol, del árbol prohibido, y esto produjo el peor destino para su descendencia. Entonces el problema de la humanidad es el pecado, el peor de todos los problemas. Y lo que somos en ese estado caído trae como consecuencia lo malo que nosotros hacemos y el terrible destino al cual nos dirigimos. Porque si es que hablamos acerca de pecados, o mejor dicho, de problemas, la gente podría decir, bueno, las guerras, ¿no? Alguien podría hablar acerca de la hambruna, o los tsunamis, o las erupciones volcánicas, o los tornados, o alguna enfermedad como el cáncer, podrían decir. Pero el pecado fue el mayor problema que jamás ha existido en el universo. Es el peor problema de la humanidad. ¿Por qué? Porque trajo como consecuencia la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Entonces es cierto, el autor de Hebreos, en sus páginas, nos refresca a nosotros el problema de la realidad del pecado, pero al mismo tiempo nos muestra a nosotros la realidad de lo que Dios hizo al respecto y cómo eso se aplica a ti y a mí en el día de hoy. Así que si nosotros no llegamos al punto en el cual tenemos una convicción de pecado, y yo me acuerdo de eso cuando ocurrió en abril del año 1982, yo todavía estaba a la mitad de mi carrera en la universidad y un compañero de clases que había estado en drogas, se había ausentado de la universidad por un ciclo completo. Él me habló acerca de Jesucristo, estaba con su Biblia debajo del brazo, me dijo, Jesucristo puede hacer maravillas en tu vida. Y de ahí cuando me dio un folleto y yo lo comencé a leer, me sentí tan sucio, tan miserable, tan perdido. Yo sabía, yo era un pecador que estaba listo para irme al infierno. Yo sabía que si me moría, para abajo. Lo sabía. Tenía una convicción de pecado. Pero la convicción del pecado es la etapa previa para que tú puedas acudir a la solución, que es la solución del pecado, que es Jesucristo. Entonces, si nosotros no tenemos esa convicción de pecado, de nada nos va a aprovechar Jesús. Ahora, otra cosa con respecto al pecado es que el pecado no hace excepción de personas, y la paga del pecado es muerte, y en Adán todos mueren. La paga del pecado indefectiblemente va a ser siempre la muerte. Sigamos en Hebreos, capítulo 8, versículos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor es el ministerio suyo, esta es una comparación con los sacerdotes del Antiguo Testamento, por cuanto es mediador de un mejor
pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ven cómo en la superficie del texto aflora la palabra mejor? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, cuando se habla del Antiguo Testamento, bajo ese sacrificio, o bajo ese sistema de sacrificios, los sumos sacerdotes presentaban, como ya hemos leído, ofrendas y sacrificios. Había una forma específica para tratar con el pecado en aquellos días. Era un sistema de sacrificios, pero no era, lamentablemente, la mejor manera. En ese momento, bajo esas circunstancias, ¿no? Era lo que se podía hacer mejor, pero no era óptimo, en el sentido de que no podía resolver el problema interno del pecado. Entonces, históricamente hablando, el pueblo de Israel se acercó a Dios a través de dicho sistema antiguo de sacrificios. Y si ustedes leen Levítico y comienzan a leer en el Antiguo Testamento una serie de requerimientos, se van a dar cuenta que era un sistema bastante complejo, bastante complicado de sacrificios, los cuales, por supuesto, estaban puestos ahí como un tipo y sombra del sacrificio final, definitivo, del Cordero de Dios. Así que ese sistema fue bastante intrincado, complicado, enredado, con muchas reglas, pero tenía un problema. El problema es que este sistema era defectuoso, no era el mejor, inclusive era insuficiente. Sin embargo, como dije, bajo esas condiciones era lo mejor que Dios podía darles, porque ellos eran un pueblo que estaba separado de Dios espiritualmente, estaban muertos. Y la limitación no se encontraba en el Señor, se encontraba básicamente en dichos sacrificios, en dicha sangre, eran insuficientes para cambiar la naturaleza interior del hombre. Mucha gente ahí afuera ni siquiera se ha dado cuenta que el hombre peca porque es pecador. Piensan que el hombre es pecador porque peca. Mucha gente trata de corregir su conducta. Tratan de ganar favor, el favor divino, ¿no? Tratando de reformarse. Pero en realidad lo que el hombre necesita es una regeneración interior. Es un milagro, es el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, en Hebreos, frente a este problema del pecado, vemos a Jesús entrando en escena y cambiándolo todo. Eso es maravilloso. Entonces el autor de Hebreos dice que es cierto, el antiguo pacto fue insuficiente, que el nuevo pacto que era requerido era muchísimo mejor, basado sobre mejores promesas y sobre todo en un mejor sacrificio. Así que la antigua dinámica que tenían los sacerdotes levitas con el pueblo hebreo para la obtención del perdón de pecados no podía producir los resultados que nos presenta el Nuevo Testamento. Por eso en Jesús tenemos un mejor pacto. Y como ya hemos visto, la función de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento era presentar sacrificios por el pueblo, a favor del pueblo. Ahora, en el libro de Hebreos vemos que Jesús vino y como sumo sacerdote de un nuevo orden, no según la ley, no según el sacerdocio levítico, sino según el orden de Melquisedec, que es un personaje que aparece recién en Génesis capítulo 14, que era rey de Jerusalén, y Jesús se presentó a sí mismo como el sacrificio definitivo por toda la humanidad. Algo interesante que es digno de notar acá es que en este caso tenemos a alguien en un oficio y en un sacrificio resultando ser la misma persona. Es decir, Jesús no solamente es nuestro sumo sacerdote, Jesús también es nuestro sacrificio. En el nuevo pacto, el sacerdote no ofrece otra víctima ajena a él. Él es la víctima. Él es el sacrificio. Él es el cordero y definitivamente Él es el mejor. Entonces, en este caso, en el nuevo pacto tenemos un óptimo tratamiento del pecado. Aquí la sangre de Jesús es lo que marca toda la diferencia. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado, solamente lo cubría temporalmente. Y eso en la Escritura se conoce como expiación. Pero la sangre del cordero quita, remueve, extrae, extirpa la naturaleza del pecado de adentro, la corrupción interna, y nos imparte a nosotros vida eterna. Eso se llama remisión. Hay una gran diferencia entre expiación y lo que es la remisión. Entonces, bajo el antiguo pacto, los sacrificios eran repetitivos. Todo el tiempo, de manera ritual, se estaba derramando sangre. Estos sacrificios, como dije, eran inefectivos en cuanto a un eficaz tratamiento del pecado del hombre. Esta rutina solamente, como dije, cubría el pecado del pueblo para protección del mismo, pero no podía conseguir que la gente se convirtiese en una nueva criatura. Entonces, en el Antiguo Testamento nadie nacía de nuevo. Todos los que estaban bajo ese pacto seguían siendo simplemente pecadores perdonados.
Es triste que hay muchos en la iglesia que piensan que meramente son pecadores perdonados y no se dan cuenta que un milagro tomó dentro de ellos y que ahora son una nueva criatura, ya no son más pecadores, ahora son santos, redimidos, y que ya no están conectados con Adán, ahora ya no son hijos de alguien que es el padre de la raza humana caída, ahora están conectados con Jesús, que es la cabeza de una nueva raza redimida. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo como nuestro Cordero Redentor. Los dos siendo una misma persona. Y Jesús murió por toda la humanidad para remisión, no para expiación de los pecados. Por eso el nuevo pacto es mucho mejor, porque la remisión es mejor que la expiación. Imagínate que estás en la sala de tu casa y de repente por casualidad estabas cargando una planta y se te cayó la maceta, se te rompió en el suelo y toda la tierra está ahí encima de la alfombra. Entonces tú puedes agarrar una escobita y barrer y levantas la alfombra y debajo, ¿no? Pero ¿qué tal si traes una aspiradora? ¿Qué creen ustedes que es mejor, la escobita o la aspiradora? Ajá. Entonces, de la misma forma, en el nuevo pacto, la expiación es mejor que, o mejor, la remisión es mejor que la expiación, porque uno solamente cubría, pero el otro quitaba. Por eso está basado en Jesús y es mejor en todo aspecto. Ahora, la pregunta que surge aquí es si nosotros, al estilo de los sistemas religiosos de este mundo, estamos procurando acercarnos a Dios sobre la base de nuestros propios méritos. Porque el hombre desde el principio ha procurado establecer u obtener su propia justicia en vez de recibir la justicia que Dios ofrece. Y este en realidad es el origen de todas las religiones. ¿Qué cosa es una religión? Una religión es el intento fallido del hombre para hacerse sentir bien a la luz de su propio errado concepto de Dios. Entonces, la gente que tiene una religión humana y no una relación con Dios divinamente originada, en realidad se encuentra en directa oposición con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es completamente diferente que toda forma de religión. Toda forma de religión, todo sistema religioso humano que vemos acá en la tierra está basado en el comportamiento y en el desempeño humano y en los méritos personales. Es decir, el hombre haciendo algo para ganarse algo, para merecer algo, para convertirse en una mejor persona. En eso consiste la religión humana. La religión es el esfuerzo del hombre tratando de acercarse a Dios, tratando de alcanzar a Dios, pero el cristianismo es Dios extendiéndose hacia el hombre. Y de eso se trata. Entonces la justicia de Dios es algo completamente diferente porque dirige nuestra atención completamente, totalmente, no hacia nuestros esfuerzos humanos, sino hacia un sustituto, hacia un inocente muriendo por los culpables. Entonces, tratar de ganarnos por méritos personales la justificación delante de Dios, obtener el favor de Dios mediante nuestros méritos, este tipo de cosas es una pérdida de tiempo. Lamentablemente, muchísimas personas en este mundo están engañadas bajo ese sistema religioso y no saben que pueden ser salvos por medio de la fe, por gracia, fe en el sacrificio o el sustituto provisto por Dios, porque no saben que no es por obras. Entonces, no es por tus obras, es por su obra. Lo que el hombre hacía era insuficiente. Y entonces el problema es que en la actualidad, de alguna manera, ¿no?, esa mentalidad del antiguo pacto, por decirlo así, se ha incrustado en el pensamiento de la raza humana y les es difícil aceptar el nuevo sistema introducido por Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nosotros, y para ser históricamente correctos, empezamos a leer el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que desde el principio Dios estableció que la manera de acercarse a Él por el problema del pecado era justamente mediante sacrificios, mediante un sustituto, ¿no? Y esto es algo que Dios enseñó a Adán y Eva y lo tuvieron muy claro. Y no solamente ellos lo supieron, sus hijos, Caín y Abel, también lo supieron. Pero Abel lo entendió y actuó en ello. Sin embargo, acá vemos a alguien, Caín, que rechazó semejante idea y vino con una propia. Y lamentablemente escogió la idea peor.
Lo que Dios nos da, lo que viene de Dios es lo mejor. Lo humano, lo caído, lo imperfecto, lo insuficiente, lo que no alcanza, es lo más bajo, es lo peor. Entonces Caín quiso hacer las cosas a su propia manera. En vez de presentar un sacrificio o un sustituto por sus propios pecados, ¿saben lo que hizo? Pecó más. Y pecar en la Biblia significa errar al blanco. Salirte de lo que Dios estableció. Entonces él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, pero Dios claramente les había dicho que lo que él requería era un sustituto, un sacrificio animal con el derramamiento de su sangre. Así que este concepto de sacrificio con sangre, de un sustituto, fue una idea, un principio establecido por Dios, y es un concepto de suma importancia. Eso fue establecido por Dios, fue la idea de Dios, fue la mejor, y Él la comunicó claramente a Adán, a Eva, a Caín y a Abel. Abel la aceptó, Caín la rechazó, y esta fue la razón por la cual la ofrenda incruenta o sin sangre de Caín fue completamente rechazada. ¿Por qué? Porque no hubo un sustituto muriendo por él. No había evidencia de que su pecado había sido perdonado. En las Escrituras vemos una y otra vez que Dios siempre apunta o señala hacia un sustituto, hacia un sacrificio. Entonces la base de nuestra justificación delante de Dios es la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo, no nuestras buenas obras ni nada de lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos es importante, sí, pero no es lo primero. Primero es recibir la salvación. Las buenas obras vienen después. ¿Después de qué? Después de lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que nuestra fe debe estar puesta en el sustituto. Y ahí somos justificados gratuitamente delante de Dios. Así que esta idea, que es algo que el mundo rechaza abiertamente, igual que Caín. El mundo se opone a la idea de un sustituto, porque siguen tratando de ganarse el favor de Dios con sus propios méritos. Y la mayoría aún rechaza este concepto, esta idea de que es un sacrificio de sangre lo que nos otorga una posición de justicia delante de Dios. Y con respecto a esto, el mundo se burla. El mundo odia esto, ridiculiza este concepto y ofrece todo tipo de idea humana en lugar del sustituto o sacrificio de sangre provisto por Dios. Y por eso nosotros no debemos poner nuestra fe en lo que las religiones de este mundo proponen y practican. Así que, como ya hemos visto, como Caín se acercó a Dios a su manera, esto nos muestra cuál es la esencia de todas las religiones. Pero en el Nuevo Testamento, otra vez, vuelvo a decir, Jesús vino y se presentó a sí mismo diciendo: yo soy el sumo sacerdote, yo soy el sacrificio. La sangre que será derramada será mi sangre, y yo como sumo sacerdote la voy a presentar delante de Dios y voy a obtener para ustedes eterna redención. Y eso lo cambió todo. En el Antiguo Testamento vemos miles y miles, o seguramente cientos de miles de sacrificios inefectivos. Estamos hablando acerca de millones y millones de litros de sangre que fueron insuficientes, de toros y cabras, machos cabríos y todo esto. Pero en el Nuevo Testamento vemos un solo sacrificio. ¿Cuánto? 5 litros y medio de sangre por los pecados con vigencia eterna. La sangre en el Antiguo Testamento de esos animales tenía que ser derramada una y otra vez. Y esos millones de litros de sangre fueron insuficientes e inefectivos. Todo eso fue derramado bajo ese antiguo sistema. Pero la sangre de Cristo bastó. Fue derramada una sola vez para quitar de en medio el pecado e impartirnos a nosotros la vida eterna. Entonces la pregunta con la cual somos confrontados es la siguiente. O sea, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Una mentalidad mundana basada en nuestros propios méritos? ¿O una mentalidad antiguo testamentaria basada en aquel sistema arcaico y superficial de tratar con el pecado? ¿O vamos a abrazar una mentalidad neotestamentaria? O sea, ¿en qué términos pensamos? ¿No? ¿Los términos del judaísmo, en los términos del mundo, o en los términos del cristianismo, en los términos de nuestros méritos o de nuestras obras, o en los términos de la gracia de Dios por medio de la fe?
Entonces tenemos que entender una cosa. Ninguna persona en este planeta, sin importar su nacionalidad, su raza, su estatus socioeconómico, ninguno se puede acercar efectivamente a Dios sin Jesús. Nadie puede acercarse a Dios sin Jesús. O sea, no hay nada válido que tú puedas hacer al respecto. Solamente cuenta delante de Él lo que Jesús hizo. Entonces, recibir la gracia y el favor de Dios sobre tu vida es algo imprescindible para que tú puedas nacer de nuevo, para ser salvos, para tener vida eterna. Y si no fuese por el hecho de que Jesús ya fue el mejor sacrificio ofrecido en toda la historia de la humanidad, nadie podría ser salvo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 nos dicen lo siguiente: pero estando ya presente, tenemos a Jesús, estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes ya venidos por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, absoluto, definitivo, en el lugar santísimo y obtuvo para nosotros eterna redención. Por favor, repitan conmigo: entró, obtuvo. Vamos a ver esto en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Versículo 12, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Y por eso en Hebreos vemos que era necesario quitar lo antiguo, lo imperfecto, lo insuficiente, lo incapaz, y establecer un nuevo pacto, mejor y definitivo. Entonces necesitamos entender la razón detrás de todo esto. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿qué le sirve al individuo promedio ahí en la calle escuchar este tipo de cosas? ¿De qué le sirve saber que Jesús es el Cordero de Dios que murió por la humanidad? Básicamente le sirve para dos cosas. En primer lugar, la persona que escucha esto va a saber de que ya hubo un sustituto que murió por él y que le sirve para ser librado de su propio pecado individual o personal. Ustedes saben que la paga del pecado es la muerte, y la muerte no hace excepción de personas. De acuerdo con el Evangelio de Juan, ya existe una sentencia decisiva de condenación sobre cada individuo en ese planeta, la cual se puede revertir de manera personal por la vía de escape, por la salida, que es colocar nuestra fe en Cristo, que es el mejor sacrificio, que es el sustituto. Entonces, cada individuo necesita una liberación personal de su pecado interno. Cada pecador debe ganar conciencia de lo urgente de su situación, porque está en camino al infierno y muchos no lo saben. Yo sentía que mi vida era arrastrada por un río del cual yo no podía salir, y que ese río desembocaba en una catarata que se dirigía directamente hacia el infierno. Estaba bien listo. Yo era un pecador, y un pecador califica para ser salvado. Amén. Estaba listo para irme al infierno, pero por la misericordia de Dios vino el Señor, me sacó. Él vino a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces el pecador necesita reconocer que necesita ayuda, debe reconocer que necesita un Salvador. Entonces, si está perdido, califica para ser salvado, pero tiene que acudir al Salvador, que es el sacrificio. Entonces Jesús, siendo el mejor sacrificio, vino a ser la única y la mejor solución para el problema del pecado. Él es la mejor y la única solución para salvarnos. Y Él es el mejor sacrificio y el mejor Salvador. Él es el único medio, es el único mediador. Ahora, quiero colocar una ilustración a manera de contraste. Imagínense ustedes una llanta de repuesto. ¿Alguna vez han visto una llanta de repuesto? Si tú tienes carro, debes tener una en tu maletera, ¿no es así? ¿Qué cosa es una llanta de repuesto? Una llanta de repuesto en el lenguaje universal representa una solución.
Pero ¿qué clase de solución? Es una solución momentánea, es solamente una solución temporal. Porque si estás en la carretera, se te revienta una llanta, entonces tú te detienes ahí, paras al costado, abres tu maletera, sacas tu llanta de repuesto y cambias la que está flat, la que está en el piso, ¿no? ¿Alguna vez han visto un carro circulando con una llanta de repuesto? Sí, se ve chistoso, ¿no? Claro, porque si tus llantas son aro 18, puede que la llanta de repuesto sea aro 17. En serio. Ahora, se ve chistosa, pero claramente nos hace saber que el conductor tuvo un problema con una de sus llantas y que lo resolvió temporalmente con la de repuesto. Entonces, la llanta de repuesto es una gran representación del antiguo pacto. Así que en esa época, de esa manera se trató de resolver el problema del pecado. Hasta que llegó Jesús, el dueño de la Goodyear, de la Yokohama, de la Michelin, de la Dunlop. Gloria a Dios. La llanta de repuesto no fue diseñada para ser una solución o una llanta permanente, sino temporal. Esa llanta de repuesto te puede llevar solamente cierta distancia y cierto tiempo. El mensaje es claro. Tú no puedes seguir manejando tu carro con esa llanta de repuesto. Jesús vino a cambiarnos la llanta por una nuevecita. Entonces Él vino a cambiar el sistema de lo inferior y de lo temporal por el nuevo sistema de lo mejor y de lo eterno por el sistema de lo permanente. Su sacerdocio nos salva para siempre. Por eso es mejor, no es temporal. No es una solución temporal ni superficial. Es eterna, es interior, es profunda, es efectiva. Es como poner llantas en tu carro que nunca se gastan, que nunca se pinchan con clavos, con tornillos, con vidrios o con barras. A veces la gente deja cosas. Una vez yo estaba yendo en una cierta zona de Lima y me gané 8 clavos en mi llanta. Pero bueno, con respecto a lo que Jesús hizo, la frase Goodyear se queda corta. ¿Qué significa Goodyear? Un buen año, ¿no? Ok. Porque la vida eterna provista por Jesús te da más que good years, te da más que muchos años. Es como, ustedes saben que en un carro las llantas se van desgastando con el tiempo y con el uso, ¿no? Las cocadas se van gastando y se echan a perder. A veces golpeamos sardineles y lamentablemente pues eso sale caro. Pero cuando uno recibe el mejor sacrificio, recibe un nuevo espíritu, que no se desgasta como nuestro cuerpo, sino que se renueva de día en día hasta el conocimiento pleno. Nuestro corazón es ensanchado y podemos abarcar más de Dios hasta ser llenos de la plenitud del Señor. ¡Qué maravilloso! Entonces, la solución de nuestro pecado no puede ser temporal, como esa llanta de repuesto, porque nuestra vida depende de ello. Pregunto, ¿has confiado en Jesús como tu sacrificio personal? Entonces has tomado la mejor opción. Porque nuestra salvación no depende de la sangre de los toros y de los machos cabríos que fueron derramados o que fue derramada en Egipto o en el Antiguo Testamento. Esa sangre que fue puesta en Egipto, en los dinteles de las puertas, fue efectiva para ellos en ese momento. Pero nosotros no tenemos fe en esa sangre, la cual fue un tipo y sombra de la sangre del Cordero. Nuestra salvación depende de la mejor sangre, la del Cordero final y definitivo. Todo lo demás eran suplentes. Este es el titular. Jesús derramó su sangre y la presentó como nuestro sumo sacerdote en el mejor templo, que fue el cielo mismo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos con el hecho, con el conocimiento de que ya Jesús trató con nuestro pecado y que ya nos hizo justos delante de Él. Porque la única manera de acercarnos a Dios confiadamente es debido a que tenemos un sumo sacerdote que presentó una mejor sangre. Por eso en Hebreos hay una invitación a los cristianos. Estos cristianos estaban siendo en Jerusalén tentados a separarse de Cristo. Pero la palabra de Dios los invita a acercarse a Cristo, no a salirse del nuevo pacto, no a salirse de Cristo, sino a permanecer en Él y tener comunión con Él. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote en su oficio, en su ministerio celestial, vigente, activo
Y ya habiendo sido desechados los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Y en el versículo 16 saltamos ahí y dice, acerquémonos. Pues, ¿cómo? ¿Nerviosamente? ¿Tímidamente? ¿Cobardemente? Como que Dios te va a lanzar desde el cielo a la manera de Thor, rayos y centellas. ¡No! Él te ama. Él no tiene nada en contra de ti. Es un trono de gracia, no es un trono de juicio. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo es que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios? Confiadamente. ¿O te acercas arrastrando tu pecado? ¿Te acercas tú a Dios con una conciencia de pecado cuando oras? ¿Te acercas a Él con un complejo de inferioridad? ¿O con un sentimiento de indignidad? ¿O ya te amaneció que tú eres la justicia de Dios en Cristo y que Dios te ha justificado con la misma justicia que Él tiene? De acuerdo con la obra de Jesús, tú eres tan justo como Dios, porque Dios te ha atribuido a ti su misma justicia. No hay muchos amenes. Amén. ¿Aún tienes vergüenza o te sientes corto para acercarte a Dios? Porque estas cosas que he mencionado se van a convertir en un lastre en tu vida espiritual, te van a impedir vivir la vida que Dios planeó para ti. Entonces, volviendo a esto, el mejor sacrificio, el del Cordero de Dios, no solamente te salva del pecado, sino también de pecar. Vamos a regresar a Hebreos, el capítulo 10, versículos 11 al 14. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del sacerdocio levítico que todavía estaba vigente porque el templo todavía estaba en pie. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es interesante. ¿Ustedes saben lo que es una intercesión? Una intersección, ¿no? Es interesante, pero por unos 40 años aproximadamente, desde el año 30 y tanto que Jesús resucitó y se estableció el nuevo pacto, hasta el 70 que fue destruido el templo de Jerusalén, hubo dos pactos corriendo paralelamente. El inferior, el antiguo pacto, que ya delante de Dios, de acuerdo con el libro de Hebreos, había quedado caduco y llegó a su fin, porque el fin de la ley es Cristo, dice la Biblia. Y el otro, el nuevo pacto. Abajo, ellos siguieron con algo que ya había caducado y que no tenía ningún tipo de valor porque había sido reemplazado por lo celestial. Ellos pasaron por alto esta realidad y siguieron en su religión, la cual era inefectiva. Entonces leemos acá que muchas veces ellos ofrecían los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre una sola ofrenda, con esa ofrenda hizo perfectos para siempre. Perdón, el versículo 12 dice, un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se acuerdan que les dije? ¿De qué le sirve al ciudadano promedio saber que Jesús como Cordero de Dios ya murió y fue ofrecido? Ya se los dije, ¿no? Saben que hubo un sacrificio que fue ofrecido, un sustituto por ellos. Pero les dije que hay una segunda razón por la que nos puede servir a nosotros. La primera cosa que nos da a nosotros el conocimiento, el saber que el mejor sacrificio de Jesús fue ofrecido, es librarnos del pecado. Pero muchos se quedan solamente en eso. O sea, la vida cristiana no consiste solamente en ser salvos, incluye también el vivir como santos. Porque todo aquel que recibe a Jesús, definitivamente, desde el punto de vista posicional, es salvo, es santo, pero no camina de manera automática en santidad. Entonces la transformación del estilo de vida del creyente viene cuando el salvo se mete en el proceso de santificación. Entonces todo aquel que decide recibir a Cristo para nacer de nuevo, también debe elegir ser procesado por Él. El mejor nacimiento es lo mejor, porque nos imparte vida.
Pero el proceso de la santificación es el mejor estilo de vida y el único al cual tú y yo hemos sido llamados, porque allí está la semejanza a Cristo. Entonces la cruz representa un cambio en la historia de la humanidad. La historia está partida en dos: antes de Cristo, después de Cristo, y eso también puede ser una realidad en tu vida, ¿no? Para mí, ¿no? El año 1982, el 25 de abril del 82, hace 43 años, 25 de abril, la próxima semana, gloria a Dios, cumplo 43 años en Cristo. Entonces para mí fue un cambio, ¿no? De antes de Cristo y en Cristo, esto es después de Cristo. Entonces, cuando aceptamos el sacrificio, empieza un nuevo capítulo en la historia de cada individuo. Este sacrificio de Jesús nos da la oportunidad de poder encontrar al remedio final y definitivo para el problema del pecado, que es la muerte espiritual y que es la separación de Dios. Porque Jesús es el único, es el mejor, Él es el camino, como dije, la verdad y la vida, es el mejor sacrificio. Y no solamente nos salva del pecado y nos justifica, también Él nos santifica y pronto nos glorificará. Y de eso se trata. Entonces, Él quiere, por supuesto, que seas salvo, pero también quiere que vivas la vida, tu vida, a la manera de Dios, no a la manera del mundo. O sea, Él quiere que tú seas más como Jesús. Él nos salva para siempre, pero también nos quiere transformar a su imagen. Y la Biblia dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que no solamente es poseer la vida de Dios, el perdón de Dios, la posición de justicia. Tú tienes que tener un testimonio, tú debes ser un reflejo de Cristo en la tierra. La gente en este mundo no puede ver a Cristo porque está sentado a la diestra del Padre. El único Cristo que mucha gente va a ver en este mundo eres tú. Tú eres luz en el Señor. Entonces, esto implica, el llegar a ser como Cristo implica varias cosas, ¿no? Implica pensar como Él piensa, o sea, tener la mente de Cristo. Implica hablar como Él habla, o sea, tener la lengua de Cristo. Implica amar como Él ama, o sea, tener el amor de Cristo. Implica servir como Él sirvió. En otras palabras, tener la actitud de siervo de Cristo. Hermanos, en Cristo no tenemos una llanta de repuesto. Tenemos el mejor sacrificio. Tenemos la mejor solución. Entonces, hay dos cosas que van a causar de que tú seas más como Jesús. La primera es nacer de nuevo, es tener la vida recibiéndolo a Él. Y lo segundo es tener su carácter aprendiendo de Él y dejando que Él obre en tu vida. Ahora, cuando nuestro progenitor, ese día en el huerto del Edén, en el escenario original de la tentación en Génesis capítulo 3, cuando Él pecó y nosotros estábamos, por así decirlo, en sus lomos, no tuvimos opción. Su pecado nos afectó. Y es verdad. Pero ahora, a través de la predicación del Evangelio, todos tenemos la opción de escoger lo mejor. ¿Vas a tomar la decisión de recibir lo mejor o vas a tomar la peor decisión de permanecer muerto en tus delitos y pecados? Dios coloca delante de ti la vida. Dios te aconseja, te dice, te da la dirección. Escoge la vida. Escoge hoy el mejor sacrificio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por pagar nuestra deuda inmensa por el pecado. Gracias, Señor, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente esto, sino que somos ahora justificados por la fe en tu sangre. Por tu sangre somos libres de la ira, de la condenación, de la perdición eterna. Padre, gracias por el Evangelio, por la buena noticia. Jesús, tú eres nuestro sumo sacerdote. Y todo aquel que a ti viene, tú no lo echas fuera. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Si estás aquí esta mañana, has escuchado este mensaje, has escuchado acerca del problema del pecado original que pasó a todos los hombres y has escuchado de la solución planteada por Dios. En este caso no tuviste opción. El pecado te alcanzó, pero no tienes excusa ahora. Ahora hay una opción y tú puedes escoger a Jesús.
Solamente te queda esto: o aceptas a Jesús o lo rechazas. Rechazar a Cristo, quien es la puerta estrecha, es rechazar la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él y se va a perder. Pensemos en el amor de Dios. Pensemos en corresponder al amor que nos fue mostrado. Acabo de presentarles con las Escrituras que Jesús es el mejor sacrificio. Les he mostrado que Jesús es el sumo sacerdote y que ya presentó su sangre. ¿Saben lo que significa la sangre? En el tabernáculo o templo del cielo, en el lugar hay un arca celestial ahí. La sangre fue depositada ahí. Implica que el precio por tu pecado fue pagado. Esa es la evidencia. La sangre de Jesús habla mejor. Solamente tienes que reconocerlo. Algo fue hecho a tu cuenta, a tu favor, pero tú tienes que recibirlo. ¿Han escuchado la palabra de Dios? La palabra es la salida, es el remedio, la solución. Si estás aquí y aún no has tomado la decisión de recibir a Cristo, puede haber un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida. No sigas viviendo bajo la peor opción. Escoge la mejor y vas a tener una vida abundante. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración de todo corazón en voz alta. Dios del cielo, reconozco mi condición pecaminosa. Me vuelvo a ti. Jesús, invoco tu nombre. Gracias por poner tu vida y entregarte por mí. Sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Creo que el Padre te resucitó y yo recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en tu sacrificio y en tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.